Muy buenos días. Es un verdadero honor para mí poderlos acompañar con estas breves reflexiones en torno a los estándares convencionales y constitucionales sobre la reparación del delito, un proyecto incumplido. Quiero agradecer igualmente a la doctora Diana por su generosa invitación. Para mí es un verdadero placer poder acompañarlos en este día. Quisiera comenzar con una historia acerca de los esquimales orientales y centrales, quienes tienen una forma muy particular para nosotros de solucionar sus conflictos. Cada vez que se presenta una injuria, una muerte o cualquier tipo de situación que pudiéramos calificar en el mundo occidental como un delito, solucionan ese conflicto sin que quede rastro de la tristeza a través de un duelo de canciones. Curiosamente, a partir de este torneo, el ofensor y la víctima funden sus roles a partir de las melodías, desaparece la tristeza y llega la reconciliación. Nos olvidamos quién fue víctima y quién victimario, y volvemos a reconstruir el tejido social en lo que constituye una verdadera y auténtica justicia restaurativa como base de una reparación integral superadora del simple concepto indemnizatorio. Así pues, como la justicia restaurativa constituye la base de un concepto material y no simplemente formal de la reparación integral, debemos comprender que esa idea tradicional retribucionista de pagar mal con mal, de devolver mal con mal, debe ser modificada por una idea restaurativa que busque la reconstrucción de los lazos entre víctima y victimario, donde vuelva a reintegrarse la dignidad de aquel que ha sido ofendido, trasladando el centro de gravedad del acto delictivo y del infractor hacia la víctima, para poder reconstruir y restaurar esos derechos que en apariencia han sido perdidos. Y digo en apariencia porque la dignidad es algo que nunca abandona a los seres humanos, sino que permanece. Debemos luchar para que las víctimas recuerden que esa dignidad jamás ha sido perdida. Los hechos que generan la obligación y el correlativo derecho de la reparación integral a nivel convencional son dos: las violaciones manifiestas, evidentes, de normas sobre derechos humanos y las violaciones graves sobre el derecho internacional humanitario. Esto ha sido ampliado por la Corte Constitucional también a los denominados delitos comunes y no solamente a esta tipología específica de infracción a normas internacionales. Para ello, como ya lo decía la doctora Débora, tenemos la resolución 60-147, aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, donde encontramos los principios básicos en torno a los distintos derechos de las víctimas, entre ellos el de la reparación. Esta resolución no constituye nada diferente que una compilación de los principios básicos y las reglas de reparación integral que hasta ese momento había siempre materializado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la reparación integral? Tenemos dos definiciones, una formal y una sustancial o material, la cual hemos construido a partir de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum. Definición formal: es un derecho fundamental que se origina cada vez que, como consecuencia de un hecho imputable a una persona, se impide temporal o permanentemente el florecimiento de un ser humano. El florecimiento, como concepto central en la teoría de las capacidades de Nussbaum,
se encuentra anclada a un concepto de derechos humanos que permiten que el ser humano, que permiten que la persona pueda, a partir de sus capacidades, maximizar su realidad como un ser que vive y que siente en esta tierra. La definición material hace referencia al contenido como conjunto de acciones y omisiones del sujeto colectivo o individual, gracias a las cuales es posible permitir que la víctima vuelva a florecer como sujeto moral dotado de dignidad. Pero ¿cuáles son esas condiciones para que podamos hablar de una reparación integral? Esencialmente son tres. Esa reparación debe ser adecuada, efectiva y plena y rápida. ¿Cuándo una reparación integral es adecuada? Es adecuada cuando resulta proporcional a dos baremos: la gravedad de las violaciones y el daño sufrido, nos dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuándo es efectiva y plena? Cuando satisface 5 componentes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Y nótese que la indemnización, lo evaluable económicamente en torno a las tipologías del perjuicio, constituye apenas uno de esos componentes de la reparación integral. Reparación integral no es igual a indemnización o compensación pecuniaria. Ese es apenas un concepto de lo que constituye en realidad la reparación integral, mucho más amplia, que tiene otra serie de componentes donde por supuesto podemos encontrar también esa reparación de tipo simbólico. La restitución se rige por el principio de la restitución integrum, que implica una finalidad hermosa, un viaje en el tiempo para devolver a la persona en la medida de lo posible en aquella situación en la que se encontraba antes de sufrir ese daño. Hay varias formas en que se puede lograr esto y de manera enunciativa, como lo establece la resolución, tendríamos el restablecimiento de la libertad, y resalto esta: el regreso a su lugar de residencia, porque ahorita mostraré cómo fue uno de los proyectos incumplidos en uno de los casos tristemente célebres de Colombia, el caso de Mampuján, las brisas y las veredas. La indemnización, de la que no ahondaré, que debe ser apropiada, proporcional y total, y que hace referencia a esa evaluación económica de perjuicios y pago de los mismos. La rehabilitación, que son acciones de impacto en la esfera privada, conllevan la atención médica, psicológica, y también se ha extendido a atención de servicios jurídicos y sociales. La satisfacción, que son acciones ya de repercusión pública, como la creación de museos conmemorativos, otorgamiento de becas, elaboración de documentales, etc. Y la garantía de no repetición, donde uno de los componentes básicos para lograr esta situación constituye la educación en torno a los derechos humanos. ¿Cuándo es efectiva y plena? Quise poner una serie de palabras claves para recordar. Restitución, un viaje en el tiempo, como el restaurador de una obra de arte que hace que vuelvan a vivir sus colores como si acabase de pintarse esa hermosa obra. La indemnización, que es compensación ante la imposibilidad en muchos casos de ser restituido. La rehabilitación, que como el ave fénix implica el renacer, el volverle a recordar a la persona que tiene capacidades y que puede materializarlas en su vida. La satisfacción, que implica la reintegración de la dignidad del hombre, y la garantía de no repetición, que es el sello sacramental de nunca más. Por cuestiones de tiempo, me saltaré lo relativo a los estándares constitucionales, pero puedo decir que han sido adoptados cada uno de estas perspectivas. Principalmente podemos citar la sentencia C344-2017, donde se hace un análisis muy interesante en torno a este tema. Quiero ahora hablar del caso de Mampuján, las brisas y las veredas de San Cayetano, basándome en un informe del año 2015 por el Instituto PILS. Mampuján, fundada en 1882, nos recuerda el inicio de 100 años de soledad.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a las orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Bañado también entre arroyos se encontraba Mampuján, la original, no donde finalmente terminaron aquellos que fueron desplazados, perteneciente a jurisdicción María la Baja. Era un lugar idílico en sus inicios, llenos de paz, felicidad y solidaridad. Y me recuerda también en 100 años de soledad cuando decía que José Arcadio Buendía era un hombre tan justo que había construido todas las casas para que nadie tuviera ni un metro más ni un metro menos que los demás, para que a todos les diera el suelo por igual. Y me encuentro en ese informe algo bello, algo hermoso en torno a cómo vivía esa comunidad. No había campesinos sin tierras, porque los que tenían bastante les cedían a los que no tenían. La cercanía de la tierra y la manera solidaria de cultivar eran elementos que influían en la determinación de las relaciones sociales. Pero llegan los tristes días del 10 y 11 de marzo del año 2000, donde 150 paramilitares llegan a Mampuján y hacen que se desplacen las 245 familias que ahí vivían. Torturaron y asesinaron a 12 labriegos de Las Brisas, haciendo que la población allí se desplazara llena de terror. Las declaraciones son impresionantes, cómo corrían y atravesaban los lugares para poder huir del terror, de al que llamaban el mochacabezas, que era una de las expresiones que utilizaban allí. 220 familias y otras se desplazaron de las veredas y de Las Brisas hasta que quedó un pueblo desolado. A pesar de la brillante labor que hicieron en su momento, que hizo la Fiscalía General de la Nación, el Instituto resalta que las sentencias de primera y segunda instancia fueron incapaces de incumplir con los estándares mínimos a nivel internacional. Nada más en restitución, la sentencia se limitó a exhortar la formalización de los nuevos predios, pero no incentivó el retorno mediante ni una sola acción a ese pueblo de realismo mágico, donde la solidaridad y la felicidad en otrora brillaban. En materia de restitución, la sentencia no cumplió con los estándares internacionales. En indemnización, la Sala de Justicia y Paz incurre en el yerro de fallar en equidad cuando existía suficiente evidencia para fallar en derecho. Pero al hacerlo, comete otro yerro. Quedan sin indemnizar 46 familias por una ineficacia en el ámbito probatorio, donde no se tuvieron la suficiencia en torno a la atención jurídica idónea para que se lograra la posibilidad de que todas las familias fueran indemnizadas. En rehabilitación, como única medida, se ordenó la ejecución de un programa de recuperación de las víctimas del conflicto para el año 2015, y según lo que muestran aún las noticias, no se ha cumplido con nada de estos programas. Es un programa inconcluso, bellamente escrito en el papel, pero una rehabilitación nunca materializada. Satisfacción, perfecto. Se hicieron ceremonias, se hizo un documental, se pidieron disculpas. Pero las víctimas dicen, los únicos protagonistas de cada acto, los que sacaron pecho, los que participaron allí, fueron los funcionarios, no nosotros. Ellos brillaban y nosotros seguíamos siendo invisibilizados, o solo algunos de nuestros líderes podían hablar de lo que en realidad sentíamos. Y la petición de disculpas fue casi que obligada y artificial. No la sintieron como algo real, sino meramente formal. En cuanto a la garantía de no repetición, tal vez sea en lo que de forma más cercana se cumplieron con los estándares internacionales, pero aún muchos sobrevivientes y líderes de Mampuján, Las Brisas y Veredas son hoy en día objeto de amenaza. Hoy, los desolados terrenos nos recuerdan al Comala de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo. Hay un fragmento en esa hermosa novela que dice: yo preguntaba por el pueblo que se ve tan solo como si estuviera abandonado, parece que no lo habitara nadie. Y dice el informe, y podemos decir acá que en realidad en Comala no hay nadie. Como se repite muchas veces a lo largo de la novela, solo fragmentos de seres vivos, lamentos y aullidos, retazos y piezas sueltas de sus antiguos moradores. Ese Comala de Pedro Páramo hoy es el triste Mampuján.
que en el ayer floreció y que hoy permanece desolada. Así que quisiera terminar con la recomendación de un bello libro del geógrafo Diamond, El mundo hasta ayer, quien formula una pregunta: ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales? Pienso que la reparación debe concebirse como algo más que un discurso vacío del que todos hablamos y pocos aplicamos. Perdón, reconciliación y reconstrucción del tejido social, más sustancia, menos forma. Quizás, como dice Jorge Luis Borges en el hermoso poema Los Conjurados, quizás debamos tomar la extraña resolución de ser razonables. Muchas gracias. Muchas gracias para el doctor entonces, y agradeciéndole su presencia.